En abril del año 33 después de Cristo, las personas que caminaban por las estrechas calles de Jerusalén aquella mañana iban a sus trabajos como todos los días. El vendedor del mercado instaló su puesto. Los niños jugaban en las calles. El sacerdote hizo su oración. Nadie lo sabía, pero había algo silencioso y pesado que pasaba bajo aquellos adoquines. Trepaba por los muros de cal y no lograba alcanzar el cielo azul de primavera. Era difícil ponerle un nombre. No tenía palabra, pero se sentía en la piel. Ese día, en esa ciudad, la historia se dobló sobre sí misma. Y nadie que lo vivió se dio cuenta. Hoy voy a contarte esas 12 horas, hora por hora, calle por calle, piedra por piedra, las 12 horas más críticas de la historia, porque aquel día no fue solamente un acontecimiento religioso. Aquel día fue un momento en el que la historia se plegó sobre sí misma, en el que miles de años de promesa quedaron comprimidos en una sola frase, en el que toda la memoria de un pueblo se transformó en realidad ante sus propios ojos. Y creo que cuando escuches lo que voy a contarte ahora, entenderás algo sobre la Pascua que nunca habías oído, o que creías conocer pero en realidad jamás habías pensado desde esta perspectiva. El ambiente de Jerusalén aquel día era diferente. No solo diferente, era incorrecto. El olor del humo de los sacrificios diarios del templo estaba allí. Ya lo sabes, el aroma cálido del pan horneado sin levadura también estaba en cada esquina, hasta el punto de hacer que la gente recordara el desierto de Egipto. Esa semana, toda la ciudad se alimentaba de pan sin levadura. Era un mandato de Dios. Durante la semana de la Pascua no se usaría ni una pizca de levadura. Pero por encima de todo eso, por debajo de todo eso, entre aquellos olores, había otra cosa que se sentía sobre la piel. Electricidad. Una electricidad silenciosa y pesada que atravesaba los adoquines, trepaba por los muros de cal y no lograba alcanzar el cielo azul de primavera. Aquella mañana, las personas que estaban en esa ciudad comprenderían después que solo por vivir ese día, habríamos entregado 10 años de nuestra vida por estar en su lugar. Entonces, ¿cómo se veía exactamente esa ciudad? Es importante entenderlo porque si conoces la Jerusalén actual, imaginar aquella ciudad en tu mente podría engañarte. Las murallas del período otomano, las capas acumuladas durante siglos, esa extraña tranquilidad creada por millones de turistas. Bórralas de tu mente. La Jerusalén del año 33 después de Cristo era muy diferente. En aquellos días era una ciudad de entre 80 y 100,000 habitantes. Mediana, abarrotada, vertical. Pero cuando llegaba la Pascua, la población se multiplicaba de repente por 2 o 3 veces. Los historiadores calculan basándose en las fuentes de aquella época. Durante la festividad, la ciudad recibía entre 200 y 300,000 peregrinos, familias de pastores llegadas desde Galilea, comerciantes judíos venidos desde Babilonia, miembros de sectas que habían cruzado el mar desde Roma, filósofos procedentes de la ciudad egipcia de Alejandría, ancianos que habían caminado durante meses desde las regiones lejanas de España. Todos tenían un solo propósito: llegar a la ciudad de Dios para estar ante Él. Las calles eran estrechas, las plazas eran sofocantes. Jerusalén estaba dentro de un laberinto vertical construido sobre pendientes pronunciadas y valles profundos. Los muros de piedra caliza retenían el sol y por la tarde devolvían ese calor a las calles. Los mercados eran tan estrechos que cuando 2 hombres caminaban uno al lado del otro, uno de ellos tenía que encoger el hombro, y en cada Pascua ese laberinto rebosaba. Ahora imagina que caminas por una de esas calles. El sol apenas está saliendo. El cielo todavía no termina de aclararse. Sobre los adoquines está el sonido de 1000 años. Y en algún lugar, dentro de todo ese ruido, algo ya ha sido decidido, algo que venía de la noche anterior. La noche anterior había ocurrido una detención en el jardín de Getsemaní. En medio del olivar, en la colina frente a la ciudad, un grupo armado había arrestado a un maestro galileo. Después vino un juicio apresurado e irregular en el palacio del sumo sacerdote. Luego, con la llegada del amanecer,
el veredicto del gobernador romano Poncio Pilato. Pilato normalmente permanecía en la ciudad costera de Cesarea. Allí había mar, brisa fresca y una vida romana más cómoda, lejos de la tensión religiosa de Judea. Pero durante la Pascua consideraba importante estar en Jerusalén. Cada año, siempre, porque un barrio lleno de personas ardiendo de fervor teológico siempre era un riesgo que Roma debía controlar. Y aquella mañana de viernes, ese riesgo había tomado una forma especial. La decisión ya había sido tomada y la ejecución estaba comenzando. Ahora detente aquí, porque para entender correctamente este lugar, primero necesitas comprender qué era realmente la Pascua. La Pascua no era una simple celebración para los judíos. Era el ancla de toda la identidad nacional y de la memoria espiritual. Era el recuerdo de la noche del éxodo de Egipto. Recordaba aquella noche en la que el ángel de la muerte pasó de largo frente a las casas marcadas con la sangre del cordero. Revivía aquel instante en el que un pueblo esclavo fue declarado libre mediante un único decreto divino. Y el mandato de Dios era este: cada año, en ese día del calendario, no solo recordarían, lo vivirían. Cada generación sentiría esa noche como si ella misma hubiera salido de Egipto, como si aquella familia fuera tu familia, como si aquella esclavitud fuera tu esclavitud, como si aquella libertad fuera tu libertad. No era una conmemoración pasiva, era una participación activa, corporal y total. El sacrificio pascual estaba en el centro de todo, desde el 10º día, en el calendario que comenzaba con la primera luna creciente de abril. Cada familia criaba un cordero para la noche de Pascua. Durante 4 días, recibía un cuidado constante. Era observado y se comprobaba si era perfecto o no. Dormían junto a él, lo conocían, lo veían como un miembro de la familia. En la tarde del día 14 era sacrificado, y este sacrificio no ocurría en las casas, sino en el templo. Los sacerdotes se alineaban en el atrio con recipientes de oro y plata. Las familias llevaban el cordero que iban a sacrificar al templo, y los sacerdotes pasaban la sangre de mano en mano hasta derramarla al pie del altar. Al mismo tiempo los levitas cantaban el Jalel, los himnos de alabanza que iban desde el Salmo 113 hasta el 118, mientras corría la sangre de miles de corderos. ¿Puedes imaginar esta escena? Intenta visualizarla en tu mente. Miles de familias, miles de corderos, los recipientes de oro llenándose de sangre. Y por encima de todo, las voces de los levitas. Era una intensidad religiosa del tipo que casi nadie vivo hoy podría describir. Y es precisamente en este contexto, en este mismo día, cuando el verdadero Cordero de Dios era llevado al lugar del sacrificio. Detente aquí, porque esto no es una coincidencia. Pablo, en la primera carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, decía esto: Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. 3 años antes, a orillas del río Jordán, alguien llamado Juan levantó el dedo, lo señaló y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Desde ese instante el calendario había comenzado. El 10º día, cuando los corderos eran separados, fue el mismo día en que este cordero entró en Jerusalén. Era el mismo día de la entrada triunfal, mientras el pueblo lo recibía con ramas de palma. Las familias llevaban sus corderos al templo. Y el 14 de Nisán, el día en que los corderos eran sacrificados, fue el Viernes Santo del año 33. La coincidencia no era un adorno literario, no era un juego de palabras, era una firma tejida por la propia mano del Creador en la tela de la historia. Y para verla, bastaba abrir un texto escrito 14 siglos antes de aquel día. Ahora vayamos juntos al momento en que comenzó aquel día extraordinario. En Jerusalén, la mañana comenzaba antes del amanecer. Los panaderos encendían sus hornos en las primeras horas del día. Lo que se horneaba durante la semana de Pascua no era pan con levadura, era pan ácimo, el pan que recordaba la salida apresurada de Egipto, aquel instante en que no hubo tiempo para la fermentación. Los comerciantes de los barrios cercanos al templo abrían sus puestos, se vendían animales, los cambistas tomaban sus posiciones, los peregrinos que dormían en tiendas fuera de la ciudad, porque dentro de ella no había lugar para todos.
comenzaban a caminar hacia las puertas y en el palacio de Herodes, es decir, en aquella gran y fría estructura donde Pilato se alojaba cuando venía a Jerusalén. La decisión ya había sido tomada. El prisionero comenzaría a caminar. El sistema romano de crucifixión no era una invención nueva, pero Roma lo había perfeccionado y convertido en una herramienta sistemática, no solo para castigar, sino para exhibir, no solo para matar, sino para humillar. Era una muerte diseñada no solo para arrancar a una persona del mundo, sino también para aplastar su honor bajo los pies. Se aplicaba a esclavos rebeldes, agitadores políticos, y cualquier amenaza que pudiera sacudir la autoridad de Roma, y generalmente se realizaba cerca de los lugares más concurridos de la ciudad, porque el objetivo era mostrarle a la gente lo que ocurría. La muerte era un mensaje, y el mensaje debía ser leído. El camino que iba desde el pretorio hasta el lugar de ejecución atravesaba el corazón de la ciudad, pasaba por calles estrechas, sobre adoquines desgastados durante años por miles de pasos. A esas horas de aquella mañana, esas calles estaban en el momento más concurrido del día. Peregrinos caminando hacia el templo para el sacrificio, comerciantes yendo al mercado, habitantes de la ciudad dirigiéndose a sus trabajos diarios. Y el Evangelio de Lucas registra aquella multitud con una sola frase: una gran multitud del pueblo, y mujeres que lloraban y se lamentaban le seguían. No todos estaban de su lado. La mayoría no sabía lo que estaba ocurriendo, pero lo que veían los había perturbado. Lo que veían había tocado algo dentro de ellos. En el alma humana existe una dirección que se inclina hacia la presencia de Dios en un lugar que no puede explicar. Y aquella mañana esa dirección los había alertado. Gólgota. En arameo, el lugar de la calavera. En latín, Calvaria. Era una elevación rocosa junto al camino principal, fuera de la puerta norte de la ciudad. Tal vez su nombre venía de su forma, porque la cima se parecía a una calavera, o quizá por la acumulación de vidas que terminaban allí, pero su ubicación era intencional. Quienes entraban a Jerusalén desde el norte, todos aquellos peregrinos llegados de tierras lejanas para la Pascua, tenían que pasar por ese lugar al entrar en la ciudad. Los romanos lo sabían, y por eso habían elegido precisamente ese sitio. El poder hablaba su propio idioma, y las frases de ese idioma eran piedra y cruz. El versículo 25 del capítulo 15 del Evangelio de Marcos es breve y claro. La tercera hora, las 9 de la mañana, comenzó la crucifixión. En el templo, a solo 1 kilómetro de distancia después de aquella hora, el sacrificio matutino continuaba. El olor del incienso se extendía y el humo se elevaba hacia el cielo. Los levitas estaban dentro, cantando himnos. Los sacerdotes estaban en sus puestos. El suelo de piedra sostenía el peso de las personas. Aquel templo no era un edificio pequeño. El templo construido por Herodes era una de las estructuras religiosas más grandes de su época. Su patio exterior medía aproximadamente 300 metros de norte a sur y 500 metros de este a oeste. Incluso hoy esas cifras llaman la atención. En aquel tiempo eran un milagro. Algunas de sus piedras pesaban cientos de toneladas y la ingeniería que las colocó en su sitio todavía no ha sido completamente comprendida. No era en vano que los discípulos quedaran maravillados cuando vieron aquel templo y que Jesús se volviera hacia ellos para decirles que no quedaría piedra sobre piedra. Les tomaría 40 años entender aquella profecía. Y en Gólgota, bajo aquel cielo azul de primavera, el Hijo de Dios había sido clavado en una cruz de madera entre dos criminales. El contraste entre lo que representaba el templo y lo que ocurría en Gólgota era, desde el punto de vista teológico, una destrucción total. Todo el peso de significado de aquel sistema mantenido durante siglos parecía resolverse y revelar su verdadera realidad ese día, a esa hora, sobre aquella cruz. Aquello de lo que durante miles de años habían sido sombra, los animales sacrificados para Dios, estaba tomando forma bajo el mismo cielo, en ese preciso instante. Pero nadie lo sabía ni lo entendía. Los sacerdotes en el templo no lo sabían.
La multitud no lo sabía. Incluso la mitad de los discípulos que esperaban cerca no lograban comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hacía la gente común de Jerusalén aquel viernes? En el cálculo judío del tiempo, el día comenzaba con la puesta del sol. Por eso el viernes estaba cargado de una presión especial para las personas. Antes de que comenzara el Shabbat, todo tenía que estar en su lugar. Las comidas debían estar preparadas, las lámparas encendidas, las compras terminadas. Después de la puesta del sol, incluso encender fuego estaba prohibido. Llevar cargas estaba prohibido. Trabajar estaba prohibido. Todo debía terminarse antes, y aquel viernes también era el día de preparación de la Pascua. Eso significaba que la presión había aumentado aún más. Las calles estaban llenas de personas corriendo por la tarde, comprando, apresurándose para terminar los preparativos restantes. Una ciudad compitiendo contra el sol. El tiempo avanzaba con su urgencia habitual. Y en medio de todo eso, en Gólgota, estaba ocurriendo aquello que lo cambiaba todo. Al mediodía, la sexta hora, es decir, las 12. Cuando el sol estaba en el punto más intenso y poderoso del día, de repente el sol se apagó. El Evangelio de Lucas escribe esto: desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo oscuridad sobre toda la tierra. 3 horas, exactamente en el centro del mediodía. Esto no era algo que hubiera ocurrido antes. La Pascua siempre sucedía en luna llena, y durante la luna llena, un eclipse solar es astronómicamente imposible. Las posiciones de la luna y el sol lo impiden. Lo que ocurrió aquí era algo que no cabía dentro de las categorías de los cálculos astrofísicos. Mientras el propio Hijo del Creador cargaba sobre sí la oscuridad de toda la humanidad, era imposible que el sol siguiera iluminando el mundo como si fuera un día cualquiera. La creación respondía al peso de aquella carga. Todo en la tierra estaba de luto. ¿Qué ocurrió durante esas 3 horas en las calles de Jerusalén? La fuerza de los documentos que registran aquel momento no está en lo que cuentan sobre las calles, sino en el silencio acerca de lo que dejó de ocurrir. Continuó el comercio. Las conversaciones se detuvieron. Las madres encerraron a sus hijos en casa. ¿Qué hicieron los sacerdotes en el templo? Pilato observó desde la ventana de su palacio. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que durante 3 horas ininterrumpidas, en plena luna llena de la Pascua, parecía de noche. Y quienes vieron aquello lo llevaron consigo el resto de sus vidas, como un recuerdo imposible de poner en palabras, como algo que, al contarlo, no parecía creíble, pero que al vivirlo jamás podía olvidarse. La hora novena, las 3 de la tarde, esa hora tenía significado no solo para aquel viernes, sino para cada día del año. En el templo, el Cordero de la tarde, el sacrificio diario conocido como Tamid, era ofrecido exactamente a esa hora, cada año, cada día. Durante siglos, sin interrupción, nunca llegaba el atardecer de un día sin que el sacrificio fuera presentado en el templo. El sacerdote estaba listo, el cordero estaba listo, el altar estaba listo. Y aquel viernes, a esa hora, mientras el sacerdote junto al altar esperaba con la sangre del cordero en sus manos, en Gólgota, el verdadero Tamid, el sacrificio eterno y definitivo, estaba siendo consumado al mismo tiempo, a la misma hora, bajo el mismo cielo de la misma ciudad. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo 46, Jesús rugía como un león. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase no fue una explosión repentina de desesperación. Eran las primeras líneas del Salmo 22, escrito aproximadamente 1000 años antes por David. Un salmo que comienza con abandono y termina con victoria. Un salmo que describía con detalle todo lo que ocurriría en la cruz, siglos antes de que la crucifixión existiera como método de ejecución. Los huesos se dislocan, el corazón falla, la sed consume, las vestiduras se reparten. Todo eso estaba en aquel salmo, escrito 1000 años antes. Jesús estaba cumpliendo las Escrituras palabra por palabra, verso por verso, consciente de lo que estaba ocurriendo, consciente de lo que debía decir. Y el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 30, registra una sola palabra: consumado es. En griego, tetelestai. Esta palabra tenía un significado muy específico en el mundo comercial de aquella época. Cuando una deuda era pagada completamente,
se estampaba sobre ella, totalmente pagada. No queda nada pendiente. El acreedor recibió lo suyo. La cuenta fue cerrada. Toda la deuda de la humanidad acumulada desde el jardín del Edén, transmitida de generación en generación, imposible de pagar por cualquier poder humano, fue saldada en ese instante, con esa palabra, con ese último aliento, usando la única moneda que tenía suficiente valor para pagarla. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó. No era una tela común. Las fuentes históricas lo describen con detalle. Una enorme cortina de aproximadamente 18 metros de altura, varios metros de ancho, tejida con lino fino, púrpura, rojo y azul, con varios centímetros de grosor. Se necesitaban cientos de sacerdotes para moverla de su lugar. Ese velo era el límite físico entre lo accesible y lo inaccesible, entre el lugar santo al que podían entrar los sacerdotes y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, llevando sangre animal por sus propios pecados y los del pueblo. ¿Qué ocurría si alguien más entraba allí? Moría, porque allí estaba la intensa presencia de la santidad de Dios, y el ser humano pecador no podía soportar aquella intensidad. Según el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo 51. Aquel velo se rasgó de arriba abajo en dos partes. La fuerza humana lo habría rasgado de abajo hacia arriba. Esto venía de arriba hacia abajo. Dios mismo estaba terminando con aquel velo. Era un acto que declaraba que el sistema había terminado, que el acceso ahora estaba abierto, que el sacrificio eterno había sido ofrecido, y que la distancia entre Dios y el ser humano había sido cerrada. No sabemos exactamente dónde estaban los sacerdotes del templo en ese momento, pero creo que alguien lo vio, que alguien quedó paralizado, que alguien dejó caer lo que estaba haciendo de sus manos, alguien que vio aquella enorme tela que había protegido, limpiado y ante la cual se había inclinado durante años partirse en dos. ¿Y qué habrá pasado por su mente en ese instante? Tal vez no lo entendió por completo, tal vez lo ocultó rápidamente. Tal vez se volvió hacia otro sacerdote a su lado, y ambos se observaron en silencio. Pero algunos entendieron. En las páginas posteriores de la historia se registra que un grupo grande y notable de sacerdotes en Jerusalén llegó a creer. Quizá aquel velo fue el comienzo para uno de ellos. El centurión romano que dirigía la ejecución estaba acostumbrado a otra clase de cosas. Su oficio era la guerra, las órdenes y la muerte. Las crucifixiones eran rutina. Pero el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo 54, registra esto. El centurión y los que estaban con él, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, sintieron gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era uno de los hombres militares mejor entrenados de Roma. Tenía dioses, pero eran los dioses del panteón griego, dioses políticos, dioses de forma y apariencia. Y allí, frente a aquella cruz, todas las categorías que tenía dejaron de ser suficientes. La dignidad del condenado, las palabras que pronunciaba, la oscuridad del mediodía y luego el terremoto. Todo aquello se unió y las palabras escaparon de la boca de aquel hombre, Hijo de Dios. Lo había dicho un soldado de Roma. Jerusalén fue aquel día el escenario tanto del final de un sistema como del comienzo de otro, el final de la sombra y el inicio de la realidad que aquella sombra anunciaba. La consumación del ritual mantenido durante miles de años, el cumplimiento de la promesa escrita miles de años antes. Y todo ocurrió de manera tan cuidadosa, tan exacta y tan puntual, que la palabra coincidencia se vuelve incapaz de responder. Ahora quiero preguntarte algo. Los documentos que relatan este día todavía están en nuestras manos. Historiadores judíos, archivos romanos, testimonios independientes entre sí. Los historiadores aún siguen excavando las evidencias arqueológicas de aquel día, las monedas de la época, las inscripciones, las capas de las construcciones, la ubicación de Gólgota, el lugar del palacio de Herodes, las enormes piedras del patio del templo. Todo sigue allí, y de principio a fin, en cada hora,
En cada paralelo, este día posee una coherencia interna imposible de explicar como una casualidad. El día en que el Cordero era separado y el día de la entrada en Jerusalén, la hora del sacrificio y la hora de la cruz. Las líneas de poemas escritos décadas antes y los minutos exactos de aquel día. Esto no es un juego mental, son piezas de un todo. Y mirar ese todo hace cada vez más difícil cerrar los ojos. Sé que el asombro del soldado romano y el tuyo no son la misma cosa. Ese hombre estaba allí y las evidencias estaban delante de él. Tú miras estos siglos después desde la distancia, pero cada vez recuerdo las palabras que aquel hombre pronunció frente a la escena. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y pienso, uno de los hombres más fríos y entrenados para la guerra de todo un imperio, respondió así a esa pregunta al final de aquel día, y las evidencias que tenía en sus manos eran mucho menores que las nuestras.